Diplomado en Educación Superior. Módulo 1. Tendencias pedagógicas contemporáneas. Primera semana. Unidad 1. La pedagogía tradicional. La pedagogía tradicional. 1. Antecedentes históricos. En el proceso de transformación de la comunidad primitiva en sociedad dividida en clases, se observa la aparición de oficios y trabajos diferentes. Con esto aparece la sociedad esclavista. Con la diferenciación entre esclavista y esclavo, se acepta la necesidad de separar la formación intelectual de la preparación para las tareas que exigen esfuerzo físico. Las clases dominantes insisten en que la masa laboriosa acepte esta desigualdad. 1.1. Las primeras ideas pedagógicas. En un inicio, es en los países del Oriente Antiguo donde las ideas pedagógicas se llevan a la práctica. Aparecen instituciones para el aprendizaje de conocimientos para las clases privilegiadas, como en la China, Egipto, la India y otros países donde aparecen ideas y pensamientos de valor acerca de las cualidades que debe tener el maestro y el alumno. Más adelante, este pensamiento pedagógico se desarrolla en otras civilizaciones esclavistas, como Grecia, Roma, con figuras como Sócrates, Platón, Aristóteles, Demócrito y Quintiliano, cuyas disertaciones sobre la enseñanza y la educación tienen vigencia en la actualidad. Aparece el término academia, donde los alumnos se reunían para escuchar al maestro. Una característica de esta enseñanza es que se desarrollaba de forma oral. Sócrates trabajó la enseñanza de los conceptos y sus definiciones a través de su método de la ironía y la mayéutica, en el que la contradicción era la esencia para la asimilación del conocimiento. 1.2. Los primeros pensadores. Platón, alumno de Sócrates, fue el primer pensador en poseer una filosofía de la educación. Antes que él, nadie se había dedicado a plantear en qué circunstancias se impone la acción educativa, a qué exigencias debe responder y en qué condiciones es posible. 1.3. El periodo renacentista. El pensamiento pedagógico alcanza cuerpo teórico y llega a ser una disciplina independiente en el periodo renacentista. En este momento, la humanidad ha logrado un desarrollo científico en estrecha relación con el desarrollo social que obliga a la burguesía como una nueva clase social y progresista a valorar la importancia de los avances de la ciencia y la tecnología para los objetivos de su sistema social. La burguesía necesita preparar a las masas con vistas a su participación directa en el proceso de producción y formar en las diferentes capas de la población la ideología que conviene a sus intereses. Por ello requiere de un sistema teórico que enfrente la enseñanza de estos conocimientos de modo eficaz. 1.4. Juan Amós Comenius. Entre los pedagogos que más influyeron en el desarrollo de la pedagogía como ciencia independiente está Juan Amós Comenius, representante de la nueva burguesía, quien en su tiempo libró una fuerte lucha contra el decadente estado feudal por sus ideas pedagógicas avanzadas. Comenius aportó importantes ideas a la pedagogía, estableció los fundamentos de la enseñanza general, elaboró un sistema de educación y fundamentó la estructuración del proceso docente en la escuela, revelando los principios en que se basa el proceso de enseñanza y la periodización de éste, basándose en las edades de los alumnos. Además, sustenta la importancia y el vínculo entre teoría y práctica. Es considerado el padre de la didáctica. Escribió el libro Didáctica Magna. 1.5. La pedagogía de los jesuitas. La pedagogía de los jesuitas es fundada por Ignacio de Loyola. Se desarrolla entre 1548 a 1762
y más tarde retoma en 1832 por ser el antecedente de mayor influencia en la pedagogía tradicional. Los jesuitas, en su sistema de enseñanza, tienen como rasgo más notorio la disciplina. Un padre de familia, por el hecho de llevar a sus hijos a los jesuitas, acepta la disciplina y los principios de la escuela como una delegación de poderes. La pedagogía de los jesuitas surge para afianzar el poder del Papa y fortificar la Iglesia amenazada por la Reforma protestante. Su objetivo es poner al servicio de la Iglesia católica al hombre disciplinado que las circunstancias requerían, basándose en la rigidez y el orden absoluto. Sus maestros estaban muy bien preparados para el fin que perseguían y su enseñanza estrictamente dirigida para orientar a los alumnos su independencia personal. (1.6) La pedagogía tradicional en los siglos XVIII y XIX. La pedagogía tradicional comienza a gestarse en el siglo XVIII, con el surgimiento de las escuelas públicas en Europa y América Latina, como un resultado del auge y el éxito de las grandes revoluciones republicanas de los siglos XVIII y XIX, las que se basaron en la doctrina política y social del liberalismo. 1.7 Características de la pedagogía tradicional. La escuela concede a la escuela el valor de ser la institución social encargada de la educación de todas las capas sociales. A partir de esta concepción de la escuela como institución básica que educa al hombre en los objetivos que persigue el Estado, la pedagogía tradicional adquiere su carácter de tendencia pedagógica. El maestro. En esta tendencia, el maestro es el centro del proceso de enseñanza, es el agente esencial de la educación y la enseñanza, jugando un rol de transmisor de información y sujeto del proceso de enseñanza. Es el que piensa y transmite de forma acabada los conocimientos, con poco margen para que el alumno elabore y trabaje mentalmente. El alumno. Se exige del alumno la memorización de la información que narra y expone, refiriéndose a la realidad como algo estático, detenido. En ocasiones la disertación es completamente ajena a la experiencia existencial de los alumnos. Los contenidos. Los contenidos se ofrecen como segmentos de la realidad desvinculados de la totalidad, sin un carácter integrador. Los contenidos son un conjunto de conocimientos y valores sociales acumulados por las generaciones adultas que se transmiten a los alumnos como verdades acabadas. Generalmente estos contenidos están disociados de la experiencia del alumno. Por lo general, la pedagogía tradicional es llamada enciclopedista e intelectualista. La evaluación. La evaluación del aprendizaje va dirigida al resultado. Los ejercicios evaluativos son esencialmente reproductivos, por lo que el énfasis no se hace en el análisis y el razonamiento. Los objetivos. En el modelo pedagógico de esta tendencia, los objetivos están elaborados de forma descriptiva, declarativa, y están dirigidos más a la tarea del profesor que a las acciones que el alumno debe realizar. No establece habilidades que el alumno debe formar. Métodos de enseñanza. El profesor trabaja con métodos esencialmente expositivos, ofreciendo gran cantidad de información que el alumno debe recepcionar y memorizar, con gran verbalismo, sustituyendo la acción por la palabra fijada y repetida. Relación profesor-alumno. Está basada en el predominio de la autoridad del profesor, exigiendo una actitud receptiva y pasiva en el alumno. La obediencia de los alumnos es la principal virtud a lograr. La relación es paternalista, lo que acarrea poca independencia cognoscitiva del alumno. El diseño curricular.
Se considera que el currículum debe enfatizar las disciplinas clásicas que ejemplifican lo mejor del desarrollo cultural de la humanidad, estableciendo la enseñanza con un carácter declarativo acabado. 1.8. El modelo psicológico del conductismo. Esta tendencia pedagógica ha incorporado algunos avances e influencias en el transcurso de su desarrollo, entre ellos algunos de los postulados del modelo psicológico del conductismo que surge y se desarrolla en el siglo XX. Entre sus postulados sostiene que el hombre es un receptor de información, desatiende la asimilación de conocimiento, el conductismo solo se interesa por el resultado, el conductismo solo considera los hechos observables, no valora el plano interno de la conducta y por tanto simplifica el aprendizaje. El aprendizaje es receptivo, repetitivo y mecánico, apela a los ejercicios sistemáticos y la recapitulación. La enseñanza de la pedagogía tradicional, no obstante su enfoque enciclopedista, se plantea la formación experimental de carácter empírico con el uso de laboratorios y talleres. Estos elementos permiten considerar que aunque su esencia no ha variado, ésta se adecúa al desarrollo de la sociedad y de la época. No obstante, tiene como rasgos básicos la lentitud en asimilar las innovaciones, aun cuando sean fruto de investigaciones científicas, manteniendo dogmas o principios que se resisten a los cambios. Al valorar la tarea que da la sociedad actual a la educación con relación al hombre que debe formar para acometer el desarrollo de la ciencia y la tecnología, se puede llegar a un criterio. La pedagogía tradicional no es la tendencia más adecuada para resolver la tarea que tiene la enseñanza. Para finalizar la presente unidad, recomendamos las siguientes lecturas complementarias: Educación y lucha de clases, de Aníbal Ponce, y Didáctica Magna, de Juan Amos Comenius. Fin de la unidad 1.